Hola, ¿qué tal, amantes del caos? Bienvenidos a otro episodio de mi Casi Podcast. Conocido por sus escándalos libertinos y sus extraños y controvertidos escritos, el Marqués de Sade es una figura histórica que ha sido ampliamente juzgada por su vida extravagante y sus inclinaciones lúbricas. Sin embargo, en esta segunda parte, desentrañaremos el lado más humano y triste de este personaje legendario. Descubriremos cómo Donatien-Alphonse François de Sade pasó más de la mitad de su vida encerrado en cárceles y manicomios, y cómo en este encierro, un indiscutible hombre de mente brillante y enfermiza, atormentado encontró la inspiración para escribir algunas de sus obras más poderosas. El final de su historia representa la decadencia de la clase noble en una época de agitación social y política. Prepárense para descubrir el lado menos conocido de la vida y obra del Marqués de Sade en esta segunda parte, donde veremos más allá de los escándalos, enfrentándonos a la complejidad de sus años finales y los misterios que le acompañaron, incluso después de su muerte. Si te gusta mi contenido, en la descripción del video te dejo varias formas de apoyar al canal. A cambio de aparecer en los créditos, recibir contenido exclusivo y poder entrar a mi mediateca secreta, llena de misterios. Si quieres sugerir un tema o compartir conmigo tu historia, puedes escribirme al email que ves en pantalla. Como siempre, bienvenidos y disfruten el viaje. En el episodio anterior, pudimos repasar la primera parte de la vida de Donatien-Alphonse François de Sade, más conocido como el Marqués de Sade, nacido a finales del siglo XVII en una familia noble. Fue casado por conveniencia con su esposa René. Fue escritor, actor, filósofo, político, y su legado ha sobrevivido hasta nuestros días por una coraza de libertinaje y obscenidad. Su vida y su leyenda son casi inseparables, aunque como descubrimos, muchas de las historias que se cuentan de él están adornadas por exageraciones y rumores propiciados por sus enemigos, los cuales no soportaban la desfachatez y poca discreción con la que el marqués llevaba su estilo de vida libertino, el cual, para ser sinceros, no era distinto del de otros personajes de las cortes reales de la época. La diferencia era que el marqués no le importaba el qué dirán. No solo cometía actos llenos de lujuria, los exponía con orgullo ante la sociedad y la corte. Esto le ganó la enemistad de su suegra, además de desprestigiar a su propia familia ante la corte. Para cuando el marqués tenía 32 años, ya había estado en la cárcel 3 veces. Una de ellas por deudas, y las otras por crímenes como blasfemia, sodomía y libertinaje, entre otros. En 1772 se produce el escándalo de Marsella, donde es acusado por 2 meretrices de sodomía y envenenamiento. Este último cargo se probaría falso después de algunos días, cuando ellas se sintieron completamente bien. Sin embargo, el juicio continuó, llegando a condenar a Sade y a uno de sus empleados a muerte. La fama del marqués le había ganado varios enemigos, y uno de ellos era precisamente quien había llevado un proceso anterior del Marqués de Sade, además de ser un enemigo de su suegro. Esto, sumado a las exageraciones que se hicieron sobre el episodio y los escándalos anteriores, pusieron la vida del marqués en peligro, así que él y su criado huyeron a Italia.
quedando su esposa René encargada de su defensa. Para pagar los gastos, ella le pidió dinero a su papá y pagó incluso a las muchachas para que retiren la denuncia, pero nada de esto funcionó y la condena a muerte siguió en pie. Pero con el marqués y su criado en fuga, la ejecución se lleva a cabo en ausencia, simbólicamente, una costumbre, digamos, absurda en la época. Se quemaron 2 muñecos de paja en lugar del marqués y su criado. Eso sí, a partir de ese momento, Sade deja de existir como ciudadano para el Estado francés y tanto sus bienes como la patria potestad de sus hijos se trasladan a su esposa. Tratándose de la sociedad francesa del siglo XVII, no podemos decir si lo que voy a contarles ahora es rumor o realidad. Pero lo que se dice es que el marqués huyó llevándose consigo a nada más y nada menos que la hermana menor de su esposa. Esto dio pie al rumor de que su cuñada se volvió su amante y que ella estaba enamorada del marqués desde hace mucho tiempo. Quizás esta fue la gota que derramó el vaso para Madame Montreuil, la suegra, que era también conocida como la presidenta. El marqués, creyendo que era una aliada suya, le escribe desde una posada donde se escondía en Saboya, pidiéndole ayuda. Pero al recibir la carta, la presidenta utiliza todas sus influencias en la corte para solicitar una orden de encarcelamiento. Un dato curioso es que se adjunta a esta orden una carta de la suegra que dice lo siguiente: rogamos que los defectos que pudiera haber tenido consigo para su uso o diversión, necesarios para un espíritu tan vivo como el suyo, le sean restituidos, con excepción de sus papeles, manuscritos y cartas de la naturaleza que sean, que deben ser enviados a la familia. La naturaleza de estos papeles, textos y cartas que la suegra de Sade perseguía con tanto empeño no se conoce hasta ahora. Muchos creen que se trataba de textos que afectaban a su familia o que comprobaban efectivamente la relación que había entre él y su cuñada. Pero gracias a la información de Madame Montreuil, el marqués es apresado en diciembre de 1772 y llevado a la fortaleza de Miolans. Contrario a lo que podría esperarse, su esposa René nunca dejó de luchar por su liberación, lo cual también pone en duda la teoría de que era amante de su cuñada. En fin, la esposa de Sade llegó incluso a disfrazarse de hombre para entrar a visitarlo a la fortaleza, y luego se confabularía con él para ayudarle a escapar. En 1773 soborna a un guardia y el marqués sale por una ventana de la fortaleza y huye. Entonces, René se instala en el castillo de Sade en Lacoste y contrata a un grupo de 5 muchachas y un muchacho para que sean sus sirvientes. Parece que el marqués, en esta época, entraba varias veces disfrazado. Muchos dicen que de sacerdote, visitando de vez en cuando a su esposa. Esto se comprueba por un nuevo escándalo que surge. Los adolescentes que servían en el castillo claman haber sido víctimas de los perversos deseos del marqués. Algunos textos afirman incluso que su esposa se unió a estos actos orgiásticos. Nuevamente, si esto es verdad o parte de la exageración y leyenda, no podemos saberlo. Para enero de 1775, los padres de estos sirvientes comenzaron a denunciar a Sade porque habría secuestrado y seducido a sus hijos. Las autoridades se enteran de esto y el marqués tiene que huir de nuevo a Italia. Se queda ahí hasta 1776. Cuando regresa,
contrata nuevamente a varias mujeres para que sean sus sirvientas. La mayoría de ellas termina huyendo prontamente del castillo. Algún comportamiento impúdico debió darse dentro de los muros, ya que en 1777 el padre de una de estas chicas intenta disparar al marqués. Según algunos, el arma falló. Otros informes dicen que el marqués fue herido en un brazo, aunque sobrevivió. Para entonces, Madame Mondrieu, su suegra, se había convertido en su más encarnizada enemiga. Obtuvo una orden de arresto en forma de una carta que implicaba prisión incondicional por orden directa del rey. En febrero de 1777, el marqués se entera de que su madre está moribunda en un convento. Por esto, decide viajar de vuelta para visitarla. Las autoridades, atentas a este evento, aprovechan esto para apresar al marqués en un hotel de París. Sade nunca logra despedirse de su madre. Es trasladado entonces a la fortaleza de Vincennes, una cárcel exclusiva para miembros de la nobleza. Ahí permaneció incomunicado durante 4 años y medio. Según cartas que él mismo escribe, solamente tenía contacto con el guardia que le entregaba su comida. Luego de este tiempo, por fin, le permiten ver a su esposa, quien había llegado a enjuiciar a su propia madre para tratar de liberar al marqués. Se diga lo que se diga, la esposa del marqués de Sade realmente lo quería o lo amaba. La esposa del marqués llegó a acusar a su madre de perseguir a Sade, no por ser un criminal, sino simplemente por no acatar sus órdenes. Pero la demanda fue inútil. Sade continuó preso, aunque con algunos beneficios, entre los que estaban una celda para él solo, leña para poder calentarse en invierno y una biblioteca particular que fue creciendo durante sus años de encierro hasta contar con 600 volúmenes. En 1784 se cierra la fortaleza de Vincennes y el marqués es llevado a la infame Bastilla, donde permanecería hasta 1789 en condiciones mucho peores que las de su anterior celda. Fueron en total 13 largos años de encierro. Ahí, finalmente, la pluma del marqués, alejada de distracciones y de los vicios que encontraba en el mundo exterior, empieza a redactar los manuscritos más conocidos. De esta época datan la primera versión de Justine o Los infortunios de la virtud, una obra donde a una pobre chica, mientras mejor se porta, peor le va. Sus historietas, cuentos y fábulas son otro de los libros que escribe entonces. También están el diálogo entre un sacerdote y un moribundo, obra completamente atea que le llevaría también a expresar lo que sentía acerca del catolicismo. También escribe el Aline y Valcourt, entre otras obras. Al siguiente año de ser trasladado a la Bastilla, empieza su obra maestra, Los 120 días de Sodoma, o la Escuela del Libertinaje. Trabaja durante 37 noches consecutivas, arduamente. Y aunque solo completó la introducción y la primera parte de la obra, detalló meticulosamente un resumen de las partes que iba a escribir luego. Decía de ella que era el cuento más impuro jamás escrito, y la historia le daría la razón. La trama planteaba relatar 150 perversiones, culminando con un clímax de violencia y de depravación, nunca antes escrita por ninguna pluma. René, su esposa para entonces, había decidido retirarse a un convento y convertirse en monja.
La suegra de Sade le retiró a su hija todo apoyo económico. Sin embargo, ella siguió enviando al marqués ropa, comida y libros. También, a veces, lograba meter pedazos de papel y tinta para que él continúe escribiendo sus infames textos. Durante su encierro, Sade sufrió varios episodios paranoicos donde llegó incluso a acusar a su propia esposa, que tanto le ayudó, de conspirar contra él. Protagonizó también enfrentamientos con los carceleros y gobernantes de las fortalezas, hasta que el 1 de julio de 1789 llega a su momento más elocuente y famoso en la Bastilla. Utilizando como altavoz el tubo que se destinaba para evacuar sus desperdicios biológicos, empieza a gritar a los ciudadanos del exterior de la fortaleza. El gobernador o encargado de la Bastilla, el director, no tardó en escribir una carta al viceministro donde explicaba lo sucedido y daba una recomendación. Decía: como sus paseos por la torre se habían suspendido debido a las circunstancias, al mediodía se aproximó a la ventana de su celda y comenzó a gritar con todas sus fuerzas que los prisioneros estaban siendo asesinados, que se les cortaba el cuello y que había que rescatarlos de inmediato. Repitió los gritos y las acusaciones en varias ocasiones. En estos momentos resulta sumamente peligroso mantener a este prisionero aquí. Creo que es mi deber, señor, advertiros que es preciso trasladarlo a Charenton o a alguna institución similar, donde no suponga una amenaza para el orden público. Así fue como el marqués de Sade fue violentamente trasladado al manicomio de Charenton, desnudo y sin permitirle recoger ninguna de sus pertenencias. Días después, como si la ciudadanía hubiera escuchado las proféticas órdenes del marqués, estalla la Revolución Francesa y la gente se toma efectivamente la Bastilla. Cuando René acude a recoger las pertenencias de su esposo, descubre que tras el paso de la turba enardecida no queda nada en su celda. Se presume que aquí se perdieron 15 libros del marqués que estaban listos para imprimirse. El rollo donde escribió los 120 días de Sodoma también desaparece. Sade escribiría a su administrador estas palabras sobre el hecho: por la pérdida de mis manuscritos he llorado lágrimas teñidas de sangre. Las camas, las mesas o las cómodas pueden reemplazarse, pero las ideas no, amigo mío. Nunca seré capaz de describir la desesperación que me ha provocado esta pérdida. Un año después, en 1790, la Asamblea Revolucionaria retira la orden de prisión que le puso su suegra y Sade es liberado por fin. Se le permite cenar con sus 2 únicos hijos vivos, a quienes no ha visto desde hace 10 años. Cuentan ellos con 20 y 22 años. Era la noche del Viernes Santo y el marqués tiene 51 años. Poco queda del joven atractivo que describían sus conocidos en épocas pasadas. El hombre que sale de la celda padece una obesidad mórbida que casi no le permite caminar. Ha perdido gran porcentaje de su vista y tiene también una enfermedad pulmonar que le hace respirar solo con jadeos. Sobre el momento de su liberación escribiría luego: el mundo que tenía la locura de echar tanto de menos me parece tan aburrido, tan triste. Nunca me he sentido tan misántropo como desde que he vuelto entre los hombres. Era un Sade moralmente destruido.
Intenta visitar a su esposa en el convento, pero ella no lo recibe. De hecho, tiempo después inicia el trámite de uno de los primeros divorcios que se permitían en Francia desde la Revolución. Cuando se hace efectivo el divorcio, Sade tiene que devolver la dote que le dio la familia de su esposa, con intereses. Con sus posesiones hipotecadas a favor de René y sus propiedades saqueadas luego de la Revolución, se le hace imposible pagar la deuda. Ha quedado solo y pobre. Acude a un amigo quien lo recibe en su casa, pero tiempo después probaría que sus encantos estaban más allá de su entonces decadente físico. Conoce a Constance Quesnel, una actriz de 40 años de edad, con la que se muda a convivir, empezando una relación de mutuo apoyo. En este tiempo escribió algunas obras de teatro e incluso una llegó a ser representada por el Teatro Molière por corto tiempo. En 1791 se publica clandestinamente su Justine. Participó también en el proceso revolucionario, escribiendo pequeños discursos políticos, organizando hospitales y cambiando el nombre de algunas calles. Es nombrado entonces secretario de su sección y en 1793 se da un hecho de justicia poética. Verán, la revolución consideraba traidores a todos aquellos ciudadanos que salieron del país después de la revolución y llegó a condenar incluso a los padres de estos. Por esto, un día, en la oficina del marqués, frente a él, aparecen nada más y nada menos que sus suegros, implorándole clemencia, ya que su domicilio había sido precintado y estaban enfrentando la detención por ser padres de emigrados. Sade, mostrando que el vicio y la maldad para entonces pertenecían más al reino de la literatura que al de su propia vida, manda a que aquellas personas que le mantuvieron cautivo 13 años vivan libres mientras él esté a cargo de su sección. Y fue así hasta que renunció poco tiempo después. Entonces sus suegros fueron detenidos y encarcelados. Luego de abandonar este cargo político, el libertino sin límites, quien llevaría sus pasiones al extremo, es encarcelado nuevamente, acusado de ser políticamente moderado. Permaneció encerrado hasta 1794, salvándose incluso de la horca. En 1796, en la completa indigencia, vende su castillo en ruinas en Lacoste. Trata de vivir del teatro y sus novelas, pero no le son suficientes. Sin embargo, sus escritos empiezan a causar revuelo. Y para 1801, Napoleón Bonaparte ordena que se detenga al autor anónimo de ese libro que recorría las calles llamado Justine, y también de otro llamado Juliette. Nadie dudaba de que fuera Sade el autor, así que cuando visita a su editor para entregarle nuevos manuscritos, es tomado prisionero. Se le encierra en Bicêtre, una institución mitad prisión y mitad manicomio, donde enfermos mentales, prostitutas, mendigos, sifilíticos y criminales convivían en un brutal hacinamiento. La actriz Constance nunca dejó de visitarlo, de hecho imploró por su liberación, pero no fue hasta que René y sus hijos intervinieron y consiguieron la clemencia de las autoridades que se le traslada de nuevo al manicomio de Charenton, donde se vivía en condiciones un poco más humanas. Para llevarlo a la institución, fue diagnosticado con una extraña dolencia, demencia libertina. Ahí pasó en compañía de Constance, quien se hacía pasar por una hija ilegítima del marqués. El director de la institución se hacía de la vista gorda ante este hecho, quizás porque la familia del marqués pagaba una cómoda celda de 2 habitaciones e incluso le permitía tener una biblioteca de la que disfrutó
hasta que quedó ciego, momento en el cual Constance y otros reclusos le ayudaban leyendo los textos. Se le permitió incluso formar una compañía de teatro, donde los enfermos representaban sus obras, y fue un gran éxito. Llegó incluso a contar con la participación de famosos talentos profesionales de la época. Pero una vez más, la censura pisotearía su obra. En 1813, un médico en jefe denuncia las funciones que daba el marqués, y estas actividades quedan suspendidas indefinidamente. Un último escándalo pondría el listón final a la vida de Sade: una supuesta relación con la hija adolescente de una de las enfermeras. Sin embargo, la dudosa y única prueba que se tiene de esto es un símbolo que aparece en los diarios del marqués: un círculo cruzado por una línea, que Sade escribe coincidencialmente en sus apuntes al lado del nombre de la joven Madeleine Leclerc, y que algún historiador interpretó como el conteo de sus encuentros sodomitas. Realidad o rumor, nuevamente, no podemos saber. En sus últimos años, y previendo su final, el marqués escribe su última voluntad. Decía lo siguiente: prohíbo absolutamente que mi cuerpo sea abierto bajo ningún pretexto. Se enviará un recado urgente al Sieur de la Normandie para rogarle que venga él mismo, seguido de una carreta, a buscar mi cuerpo para transportarlo bajo su escolta al bosque de mi tierra de la Malmaison, donde quiero que se me entierre, sin ninguna especie de ceremonia, en el primer soto que se encuentra a la derecha del susodicho bosque. Una vez recubierta la fosa, será sembrada de bellotas a fin de que el terreno y el soto vuelvan a encontrarse tupidos como eran antes, y las huellas de mi tumba desaparezcan de la superficie de la tierra, como espero que se borre mi memoria de la mente de los hombres, excepto un pequeño número de los que han querido amarme hasta el último momento, y de los cuales me llevo a la tumba un recuerdo muy dulce. Un 2 de diciembre de 1814, da su último suspiro el marqués de Sade. Su amiga Constance lastimosamente no se encontraba ahí para hacer cumplir su última voluntad. Quien sí estaba ahí era su hijo Donatien, quien, contra todo lo que su padre quiso para sus restos, lo hace enterrar directamente en el cementerio del manicomio, no sin antes sacar todos los manuscritos inéditos que encontró en su celda para quemarlos, incluyendo una obra de varios volúmenes llamada Los días de Florbelia, cuyas escenas, seguramente perturbadoras, se perdieron para siempre. Así también como se creyó perdida la obra más infame que escribió el marqués, Los 120 días de Sodoma. El marqués murió convencido de que había desaparecido, pero la historia del cuento más impuro jamás escrito sobreviviría a su autor. Sade escribió la obra en pequeños pedazos de papel que eran metidos de contrabando en la Bastilla. Su vista debió ser excelente en ese entonces, ya que la letra es tan pequeña que solo puede leerse con ayuda de una lupa. El marqués pegó todos los papeles en un solo rollo largo y lo escondió en alguna pared de su celda. Según los historiadores, un tal Arnaud de Saint-Maximin encontró 2 días antes de la toma de la Bastilla el rollo con el manuscrito. Lo siguiente que se supo de él fue que cayó en manos de una rica familia francesa, y desde entonces nuevamente se perdió su rastro hasta que reaparece en Berlín en 1904, cuando un coleccionista alemán traduce y publica la primera edición de solamente 180 copias del manuscrito, el cual se convirtió enseguida en una leyenda entre los conocedores y amantes del mundo erótico. No era la primera vez que la obra del marqués se filtraba.
Sin embargo, sí era una gran noticia que su obra culmen no estuviera perdida. En el siglo XIX, un reducido grupo de eruditos como Flaubert y Baudelaire, quienes encontraron copias clandestinas de las obras del Marqués o accedieron a una sección prohibida de la Biblioteca Nacional de París, que se conoce como Enfer o Infierno, leían la obra. A partir de 1834, una palabra inspirada en el nombre del Marqués aparece en los diccionarios como un sustantivo. Se trata de sadismo, término que se emplea para describir a la perversión sexual por la que una persona siente placer al infligir dolor físico o espiritual en otra. Y es que según el pensamiento filosófico que se desprende de las obras del Marqués, para él era imposible concebir el placer sin al menos un poco de dolor. En la década de 1920, los surrealistas se unieron a la causa del Marqués, atraídos por su búsqueda de total libertad sexual y política, así como por su imaginación alucinante. En la segunda mitad del siglo XX, figuras influyentes como Jean-Paul Sartre respaldaron sus obras prohibidas y ediciones piratas se difundieron entre el público francés de mentalidad abierta, ya que su obra estuvo prohibida en Francia hasta 1957. La filósofa feminista Simone de Beauvoir defendió a Sade en un ensayo de 1951 titulado ¿Debemos quemar a Sade? Y en las décadas de 1970 y 80, las feministas entablaron un acalorado debate sobre su valor filosófico. Angela Carter, una de ellas, lo defendía porque ponía la sexualidad gráfica al servicio de las mujeres, mientras que otra, Andrea Dworkin, insistía en que su ficción solamente defendía el deseo sexual masculino por poseer a la mujer. Hoy por hoy, este debate continúa vigente. Y aparte de las librerías religiosas, es difícil encontrar alguna que no cuente con al menos una copia de los infames escritos. La pluma del Marqués de Sade exploró los impulsos más oscuros de la naturaleza humana, antes que Freud conceptualizara el subconsciente. También presentó la homosexualidad como igual de normal que la heterosexualidad, adelantándose al movimiento LGBTI. Su llamado a eliminar las restricciones civilizadas impuestas por la autoridad inspiró a muchísimos en su búsqueda de la libertad individual. Hasta hoy, algunos lo califican como un monstruo depravado y otros como un genio incomprendido, que haciendo cuentas pasó más de la mitad de su vida tras las rejas. La gente que cree que es un monstruo, quizás no entiende que dentro de cada genio, o incluso dentro de cada persona común y corriente, existe algo de incomprendido, e incluso algo de monstruo, una parte que de alguna manera Sade con su obra nos invita a aceptar. Como siempre les digo, recuerden que uno aprende más hurgando en lo desconocido que en lo que cree conocer. Si te gustó este contenido, te invito a ver otro episodio. También puedes suscribirte y activar la campanita para recibir mis notificaciones. Apóyame a través de Patreon, conviértete en mi mecenas, recibe contenido exclusivo y tu nombre aparecerá en los créditos de mis videos. Hasta la próxima, amantes del caos.